Buenos días o buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Buenas tardes ya. Se trata, desde luego, como lo expuso aquí el diputado don Juventino Castro, de una reforma muy importante para perseguir, investigar, sancionar las distintas formas de la trata de personas que existen en nuestro país y en el mundo entero. No es verdad o no es cierto que solamente se refiera a la trata de personas de carácter sexual. También esta iniciativa tiene o alude a la trata de personas de carácter laboral, toda aquella forma de sometimiento, de servidumbre de una persona que realiza una persona a otras personas, es parte de esta iniciativa. Es decir, quiero rechazar esta idea que creo no ha quedado en la mente de las diputadas y los diputados, en el sentido de que esta iniciativa tiene un propósito exclusivamente de referirse a la trata de personas de carácter sexual, porque no es así. También se dice aquí que se están desconociendo los tratados en la materia y las declaraciones de los organismos de derechos humanos de carácter internacional. Esta iniciativa se fundamenta, se motiva en esos tratados que sancionan la trata de personas y desde luego son tratados que forman parte del derecho interno de nuestro país. Es decir, ya no es necesario tampoco hacer una referencia exhaustiva a los tratados, porque los tratados están incorporados al derecho interno de México, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Cuál es el problema o qué es lo que motiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para haber aprobado este dictamen tan importante en la vida del país? Lo que nos inquieta o lo que nos preocupó fue el hecho de que en muy pocos estados, es cierto lo que decía hace un momento la diputada Enoé Uranga, desde el 2007 a nivel federal está sancionada la trata de personas y también en algunos estados de la República, pero son escasos los estados de la República que han penalizado la trata de personas. La trata es un fenómeno existente, muy grave en México, asociado y no exclusivamente al crimen organizado, al narcotráfico. Está presente en la realidad del país y desde luego debe ser sancionado, debe ser reprimido, debe ser castigado. Hay sin embargo dos elementos interesantes que yo quiero rescatar de lo que dijo la diputada Enoé Uranga. Ella dice, bueno, es que la visión de este dictamen es solamente represivo. Ella utilizó esta expresión política y coloquial de señalar que se trata de una estrategia más dentro de las guerritas contra el crimen organizado de Calderón. Podría ser, tiene razón la diputada, podría ser. Aquí estamos en el ámbito de la propuesta de reforma constitucional. Yo creo que lo que tenemos que tener mucho cuidado es al momento de que se apruebe la ley secundaria, la ley general. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado para que esa ley general no vaya a ser, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, una ley del derecho penal del enemigo, es decir, una ley que deje sin derechos a los futuros acusados de estos delitos, a los futuros imputados de estos delitos. No debemos en la ley general conformar una legislación de derecho penal del enemigo, eso me parece inaceptable. Y también tenemos que poner y hacer hincapié en la ley general que vaya a aprobar el Congreso de la Unión una vez que esta reforma constitucional sea aprobada por el Poder Revisor de la Constitución, que se garanticen plenamente los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos. Pero ese tema de los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos será parte de la ley general correspondiente. Entonces yo creo que es muy importante lo que dijo aquí la diputada Enoé Uranga. En la ley general tenemos que atender al debido proceso,
a los derechos humanos de los imputados y sobre todo a los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos. Pero eso será materia de la Ley General en consonancia a los tratados que ha aprobado y ratificado nuestro país. Luego, por otra parte, hay otra cuestión a la que debe atender esta Ley General, que suscitó no pocos debates, lo sé porque así me lo comunicaron algunos diputados, en algunos grupos parlamentarios. Como esta va a ser una ley general, hay la preocupación en algunos grupos parlamentarios y también en nuestro grupo de si esta ley va a invadir competencias de los estados. Yo creo que en esto debemos ser muy cuidadosos. En la ley, repito, general, al momento de aprobarse la ley secundaria, ¿cómo aprobar una ley secundaria que tenga el suficiente cuidado para no vulnerar las competencias de los estados? Yo creo que esta preocupación de algunas bancadas es totalmente atendible para que la Federación nos subordine las competencias de los estados. ¿Cómo lograr en México una ley general en esta materia de trata de personas que equilibre, por un lado, las competencias de la Federación, pero también equilibre las competencias de los estados? Este es el reto de la ley general, de la ley secundaria que se aprobará una vez que esta ley o esta reforma constitucional sea aprobada por el Poder Revisor de la Constitución. Hay, sin embargo, desde luego, una errata que ni siquiera yo propongo como reserva en el artículo transitorio segundo de la reforma, que señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados emitirán la ley general. Como todos sabemos, la ley general es competencia exclusivamente del Congreso de la Unión. Entonces yo creo que esta errata debiera ser corregida para que sea impecable el dictamen que vayamos a aprobar, y también creo que sería importante que quedara claro que mientras la reforma constitucional y la ley general no sea aprobada, pues seguirán en vigor las leyes, las normas federales y las normas de los estados que penalizan la trata de personas hasta la entrada en vigor de la reforma constitucional correspondiente y de la ley general, como aquí lo estamos indicando. Entonces, por lo que ve a un servidor, yo desde luego votaré a favor de este dictamen. Tengo muy en cuenta los argumentos de la diputada Enoé Uranga. Esos argumentos yo creo que son impecables al momento de la aprobación de la ley general correspondiente, y pido muy atentamente que se haga la errata correspondiente al artículo segundo transitorio para que quede claro que la ley general será aprobada por el Congreso de la Unión en exclusiva. Sí, presidente. Sí, diputado César Augusto Santiago. Sonido en la curul del diputado. Señor presidente, ¿sería usted tan amable de preguntarle al orador si acepta una pregunta? ¿Acepta usted una pregunta, diputado Cárdenas? Desde luego, por provenir de un diputado como el diputado César Augusto Santiago, adelante, diputado, todas las preguntas que él desee formular. Adelante, diputado Santiago. Diputado Cárdenas, yo estoy de acuerdo y no es un asunto menor el que usted ha planteado en este momento. No es un asunto menor el hecho de que en la redacción se diga el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. No tienen nada que ver las legislaturas de los estados, pero si queda así redactado, sí es un problema para poder realizar la ley secundaria a la que usted está aludiendo. Entonces, yo oí que usted hizo ese planteamiento ahorita, pero no dio el trapito. ¿Qué es lo que sugiere para evitar ese problema que evidentemente está en el proyecto que estamos discutiendo? Gracias, señor diputado. Pues yo creo que el remedio y el trapito es simplemente eliminar del texto del artículo segundo transitorio y las legislaturas de los estados, que diga simplemente el segundo transitorio: el Congreso de la Unión emitirá la ley general para prevenir y sancionar la trata de personas.
Esa es la redacción que me parece a mí correcta, señor diputado. Sí, diputado Santiago. Sonido en la curul el diputado de Zaragoza, Santiago. Yo creo que no es un asunto menor, entonces le sugiero a la presidencia si podría solicitarle a la comisión si se allana con lo que está proponiendo el diputado Cárdenas, porque esto solventaría el asunto para que cuando votemos el dictamen ya lo votemos con la corrección adecuada. Pero estamos discutiendo un dictamen de la comisión, de manera que la comisión tiene que manifestar su opinión. Si está de acuerdo en que el dictamen que sometamos a la discusión ya es con la eliminación de este asunto que acertadamente señala el diputado Cárdenas. Así lo haremos al momento en que concluya el orador que está ahorita haciendo uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues yo nada más quisiera, no sé si hay alguna pregunta, creo que van a esperar a que termine mi intervención. Continúe. Gracias, presidente. Continúo y concluyo señalando que me parece un tema muy importante. La idea del dictamen no es crear un derecho penal de excepción, sino que se trata el espíritu de este dictamen, la letra y el espíritu de este dictamen, no solamente es de carácter represivo. El propio artículo segundo transitorio al que me he referido indica que la ley secundaria, la ley general, es no solamente para sancionar la trata de personas, sino para prevenirla. Y también insisto en que se trata de afrontar el problema de trata de personas desde su integridad. Es decir, se trata de un dictamen holístico que tiene en cuenta todas las formas de trata y no solamente las sexuales, y desde luego que está incorporando como parte del derecho mexicano pues a los tratados internacionales en la materia que están fundamentando este dictamen, señor presidente. Yo pido por la importancia del dictamen, porque hay diputadas de distintos grupos parlamentarios como la promovente de esta iniciativa que estamos dictaminando, que es del PRD, diputadas en el Partido Acción Nacional, diputadas en el PRI, diputadas en el Partido Nueva Alianza, diputadas en el Partido Verde, diputadas en mi partido, en el grupo parlamentario, perdón, que no es mi partido, el grupo parlamentario del PT, diputadas en Convergencia, en fin, en todos los grupos parlamentarios, diputadas y también diputados que estamos interesados en que este dictamen sea aprobado, ojalá que por unanimidad y si no, por una mayoría necesaria para que se envíe la minuta correspondiente al Senado de la República. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias, diputado Cárdenas.